Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este acto tan importante de presentación de las actas en las Cortes del Reino de Aragón y generales de la Corona en la Edad Media. Perdón. Sí, me oyen bien, ¿verdad? Abro la sesión. Excelentísima señora doña Tomasa Hernández Martín, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, don José Luis Rodrigo, nuestro querido don José Luis, director de la Fundación Ibercaja, excelentísimos señores académicos, don Manuel Pizarro, que está por aquí también, señoras y señores. Hoy asistimos a un acto verdaderamente especial. La presentación, como decía antes, de las actas de las Cortes del Reino de Aragón y generales de la Corona en la Edad Media. Acta Curiarum Regni Aragonum. La colección acta recoge, perdón porque tengo muy poca luz, recoge la edición completa de las actas de las Cortes de Aragón desde el siglo XIII hasta el reinado de Fernando el Católico. Estas actas constituyen una valiosa documentación que recogen la actividad legislativa, política, social, cultural y económica del Reino de Aragón. Las Cortes de Aragón reunían en torno al rey a los 4 estamentos o brazos en que se consideraba dividida su sociedad. El monarca las preside como señor natural y cabeza en una fórmula de gobierno que trata de englobar la voluntad y los recursos de todos. El proyecto emprendido por el Grupo de Investigación CEMA de la Universidad de Zaragoza permite la edición de las actas de las reuniones y de la documentación fundamental emanada de la actividad parlamentaria de Aragón y las Cortes Generales de la Corona, como decía antes, en la Edad Media. Este proyecto ha sido coordinado por los catedráticos don José Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Corbera y financiado por el Gobierno de Aragón, Fundación Ibercaja, el Justicia de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Van ustedes a escuchar unas introducciones y unos discursos verdaderamente especiales. Damos la palabra, en primer lugar, a don José Antonio Escudero, académico de la Real Academia de la Historia. Señora directora de la Real Academia de la Historia, señora consejera de Educación del Gobierno de Aragón, señor presidente de la Fundación de Ibercaja, señoras y señores académicos, señoras y señores. Con ocasión de un acto tan señalado como este, de la presentación de los 28 volúmenes de las Acta Curiarum Regni Aragonum, que recogen las reuniones de las Cortes desde mediados del siglo XII a principios del XVI, quisiera, en primer lugar, subrayar la importancia de esta obra colectiva, cuya realización ha sido posible por el concurso de prestigiosas instituciones como el Gobierno de Aragón, las Cortes, el Justicia y la Universidad de Zaragoza, con el apoyo de Ibercaja, del director de la Fundación, y naturalmente por la realización de la obra a cargo de
expertos y acreditados especialistas. Es de celebrar así, en un país como el nuestro, nada proclive a empresas colectivas y aficionado a empresas y escaramuzas individuales, es de reconocer que se haya podido realizar esta magna obra colectiva, la cual, según creo, tiene un doble denominador común. Por una parte, la competencia académica de los autores y la sensibilidad intelectual de quienes la han patrocinado y hecho posible. Resulta así ciertamente admirable que podamos presentar hoy estas actas de las Cortes, fruto del concurso de muchos a los que esta tarde procede rescatar del anonimato en el que han trabajado durante muchos años, para felicitarles públicamente y congratularnos con ellos por los excelentes resultados. Como ya la señora directora, con mejores palabras, ha puesto de relieve la importancia de la colección de libros que se presenta, y el académico don José Manuel Sesma, como destacado protagonista, nos va a dar después cuenta del proceso, de las particularidades de la obra, pienso que esta sencilla presentación, que creo que así se llama, puede reconducirse a unas reflexiones de carácter más general sobre las Cortes en Europa, en España y en Aragón. Es decir, unas reflexiones sobre esas asambleas políticas representativas que desde mediados del siglo XX han sido objeto de creciente atención por parte de los estudiosos de todo el mundo. Efectivamente, en el Congreso Mundial de Ciencias Históricas celebrado en Varsovia en 1933, se decidió establecer una llamada Comisión Internacional para la Historia de las Asambleas Representativas y Parlamentarias, con lo que desde entonces han proliferado congresos, publicaciones y estudios sobre estas asambleas, contrastando su antigüedad y características en los diversos países. Si comenzamos por el principio, lo que no siempre es fácil, habría que recordar que en la lejana Alta Edad Media, los reyes aparecen en Europa rodeados por un séquito de magnates seglares y eclesiásticos que de una u otra forma les acompañan y colaboran en la gobernación del reino. Esas juntas, conocidas como curias, fueron, como es sabido, de dos tipos: la pequeña asamblea de la curia reducida, de personajes que viven en palacio junto al monarca y le ayudan en el día a día en los asuntos ordinarios de gobierno, y la curia plena para los asuntos extraordinarios más graves: matrimonios de los príncipes, problemas sucesorios, declaraciones de guerra, agobio económico, etcétera, etcétera. Esta curia segunda, esta curia extraordinaria o plena, es compuesta junto a los anteriores por otros próceres nobiliarios y eclesiásticos de los territorios del reino, los cuales son convocados para reunirse y pronunciarse sobre esas cuestiones mayores en un determinado lugar y en una determinada fecha. En términos generales, podría decirse que la curia ordinaria o reducida evolucionó en la Baja Edad Media para convertirse en el Consejo del Rey. Luego habrá a lo largo de siglos el Consejo de Aragón, el Consejo de Castilla, el Consejo de Navarra, etcétera, etcétera. Mientras la curia extraordinaria, la amplia, se transformará en una asamblea política que adopta en Europa diversos nombres: Estados Generales en Francia, dietas en Alemania, parlamentos en el mundo anglosajón, cortes en España, etc.
¿Y cuándo surgen estas nuevas asambleas? Pues en principio, cuando a esas reuniones, a esas curias extraordinarias de personajes nobiliarios y eclesiásticos de todo el reino, se incorpora una nueva clase social, la de los burgueses, gente que vive en los burgos o nuevas ciudades y que se dedican a diversas profesiones o bien se dedican al comercio, La ciudad es así símbolo de libertad. Un adagio alemán dice que el aire de la ciudad hace libres. Stadtluft macht frei. El aire de la ciudad hace libres, porque los que no vivían en la ciudad y estaban en el campo vivían atados a la tierra, que muchas veces no podían abandonar. Por consiguiente, la adscripción a esos burgos nacientes pues es una adscripción que trae consigo pues el bienestar económico por un lado y por otro lado, como digo, la libertad en el sentido más amplio. Con respecto a la incorporación de esos burgueses a las curias extraordinarias, sabemos, por ejemplo, a propósito de cuándo esto sucedió, sabemos que en la Francia del rey San Luis, a mediados del siglo XIII, los burgueses con especiales franquicias fueron ocasionalmente llamados a las reuniones de la curia y en Alemania, por ejemplo, la presencia de los burgueses en las dietas está acreditada mucho más tarde, ya en el siglo XIV, porque, por ejemplo, a una multitudinaria curia que se celebró en Worms a fines del siglo XIII, a la que asistieron casi 5.000 personas de la nobleza, caballeros, etcétera, etcétera, pues en esa curia extraordinaria nosotros no tenemos constancia de que allí hubiera un solo representante de las ciudades, uno solo de estos burgueses. Las cortes o parlamentos surgen, pues, cuando esos burgueses se incorporan a las curias, fenómeno que la antigua historiografía, la historiografía del XIX, situó en varios países, como acabo de recordar, en el siglo XIV, pero concedió la primacía cronológica a Inglaterra, donde en la centuria anterior, en el siglo XIII, habrían sucedido dos cosas verdaderamente extraordinarias. Por una parte, con la Magna Carta de 1215, la aparición del habeas corpus, es decir, el derecho a no ser reducido a prisión, sino es con arreglo a las leyes y tras el correspondiente juicio. Eso por un lado. Y por el otro, la aparición del Parlamento, cuyo primer precedente, estoy hablando de los historiadores del XIX, cuyo primer precedente podría haber sido, según esos expertos menos expertos, podría haber sido una curia celebrada en Oxford en 1213 o, con más seguridad, otra convocada en 1265 por Simón de Montfort, quien, por cierto, pudo inspirarse, según reconoció un historiador y clérigo anglicano, Webster, pudo inspirarse en el ejemplo de la corona de Aragón, conocido por él en su época de gobernador de Gascuña, lindando con los territorios pirenaicos. La historiografía del XIX atribuyó así a Inglaterra un papel precursor en la aparición de esos parlamentos o asambleas políticas en el siglo XIII, pero tal atribución será desmentida más tarde al constatarse en España la entrada de los burgueses en las curias extraordinarias y, por consiguiente, la aparición de las Cortes en el siglo anterior, en el XII, tanto en Castilla como en Aragón. En Castilla con la famosa asamblea que convocó Alfonso IX en 1188 en León,
que hoy día goza pues, de general predicamento o de general reconocimiento. Pero también antes, aunque de forma más precaria, en Aragón, pues ya hace tiempo defendió un historiador oscense, Ricardo del Arco, la existencia de una curia con ciudadanos de las Cortes de Zaragoza, en las Cortes de Zaragoza de 1164, a las que se refiere, por cierto, el primero de los documentos que recoge nuestro libro. Con dependencia del origen de las Cortes en Aragón, entonces, o quizás más tarde, a partir de 1283, según un autor tan prestigioso aragonés como González Antón, para quien todo lo anterior a 1283 pues fue una especie de periodo preparlamentario, antes de analizar algunos aspectos de las Cortes medievales, podríamos decir que en España ha habido, a mi modo de ver, históricamente cuatro clases de cortes. Dos bastante parecidas hasta el siglo XVIII, otras distintas y degradadas también en esa centuria, y una última, las Cortes del Estado Constitucional, desde el siglo XIX hasta hoy. En la primera fase, entre los siglos XII y XVI, las Cortes están compuestas por los tres estamentos o brazos de nobleza, clero y ciudades, y en Aragón por cuatro, pues aquí el estamento nobiliario aparece desdoblado en dos distintos, el de los ricos hombres de la alta nobleza y el de los caballeros, en el que se incluyen también los maestres de las órdenes militares. Ausentes en Castilla los nobles y eclesiásticos a partir de 1538, bien entrado el siglo XVI, aparecerá la que a mí me parece, si vale la redundancia, el segundo tipo de cortes, que es la asamblea compuesta exclusivamente, ya no están los nobles, ya no están los eclesiásticos, la asamblea exclusivamente compuesta por los representantes de las ciudades. Estas ciudades, con voto en Cortes, que fueron en Castilla las 7 cabezas del reino y otras importantes hasta llegar a las 17, en Navarra las 5 ciudades cabeza de merindad y otras villas y pueblos francos, en la Corona de Aragón su número es creciente, y así en Cataluña se pasará de las 2 únicas que vemos a principios del siglo XIII a las 18 de la Edad Moderna, en Valencia de la una única, la capital, a las 30, nada menos que 30, que acuden tiempo después a las Cortes en pasados 2 siglos. Entonces, como consecuencia, en el siglo XVIII, como consecuencia de los decretos de nueva planta que suprimieron el derecho público y por consiguiente las Cortes de la Corona de Aragón, aparece un tercer tipo de asamblea sobre la base de las Cortes de Castilla, a las que se agregan los procuradores de Aragón. Contamos así en el XVIII con unas ficticias Cortes nacionales o pseudonacionales, si ustedes quieren. Navarra siguió al margen con sus propias Cortes, que en más de 100 años, en todo el siglo XVIII, esas Cortes que he calificado de ficticias, esas Cortes durante todo el siglo XVIII solamente se reunieron 6 veces, 4 con Felipe V, una con Carlos III y otra con Carlos IV. Por consiguiente, la representación política, de alguna manera, pues fue inexistente. Finalmente, las Cortes del Estado Constitucional, que a partir de las de Cádiz llegan hasta hoy, con representación no estamental, sino numérica de los ciudadanos. Y añadamos también que en los 3 primeros tipos de Cortes no estuvieron representados los territorios de América, donde se ensayó una especie de sucedáneo, los congresos de ciudades, que no habrían de alcanzar especial relevancia.
Volviendo al origen de las Cortes medievales, puesto que la colección de libros que se presenta trata de eso en Aragón, podemos preguntarnos si la mera presencia de los burgueses en los documentos de las curias bastaría para calificar a las curias extraordinarias de cortes. Muchos así lo han creído, pero otros han sido más exigentes, según, por ejemplo, el historiador norteamericano Howard Lord. Eso no sería suficiente, es decir, no sería suficiente figurar en un documento o encontrar en un documento a una serie de personas procedentes de las ciudades para poder asegurar que esa curia se había convertido en cortes. Eso no sería suficiente para este señor norteamericano, sino que él añade algunas exigencias más. Es decir, habría sido falta, además, que el rey consultara a la asamblea de modo regular o sistemático, de tal suerte que la presencia ocasional de los burgueses en una determinada curia no bastaría para calificar a esa curia de cortes. Y, por otra parte, también que las gentes allí llamadas, los que allí acuden, por supuesto convocados por el rey, no acuden solo a aclamar al príncipe, sino que asumen o deben asumir un cierto grado de poder, representación y crítica frente al posible absolutismo monárquico. Es decir, esas serían unas condiciones añadidas para que las curias extraordinarias pudieran ser tenidas como cortes. Corona de Aragón y Reino de Aragón. La corona es una entidad compleja que comprende distintos reinos y señoríos que tienen como titular a una única persona. Pero hay que tener en cuenta que la cosa es más difícil de lo que parece, porque un mismo rey puede serlo de diversos reinos. Estoy hablando de Aragón. Un rey puede serlo de diversos reinos sin que estos estén integrados en la misma corona. Así, por ejemplo, Alfonso V, rey de la Corona de Aragón, desde 1416, conquista el reino de Nápoles, en donde es proclamado rey, pero lo mantiene separado de la corona, disponiendo que a su muerte pase a un heredero distinto en todo caso. La corona implica que todos los reinos y señoríos están vinculados a un mismo titular, formando parte de una unidad indivisa que, como tal, se transmite hereditariamente. En la Corona de Aragón, en fin, en Aragón, Cataluña y Valencia hay cortes distintas, mientras en el Reino de Mallorca, sin cortes, existe otro órgano, que es el Consell, que lleva la dirección de los asuntos generales de mayor importancia. En ningún caso en los otros territorios se reúnen las cortes. En Aragón, Cataluña, Valencia, nunca se reúnen las cortes como si fueran una sola asamblea, si bien se pueden y se congregan de hecho todas juntas, aunque por separado en el mismo lugar y fecha para resolver asuntos de interés general. Los representantes de las ciudades, en fin, son al principio convocados de forma genérica e indiferenciada, los de tal ciudad, los de tal otra, etcétera, etcétera, llegándose más tarde a una citación nominal, que quizás por primera vez tuvo lugar en la Constitución del rey Jaime I, en la Corte General de Monzón de 1236, en la que se llama por sus nombres a los representantes de las diversas ciudades. Hemos hablado de las asambleas llamadas Cortes en España y de los parlamentos en el mundo anglosajón, pero procede a advertir que en la Corona de Aragón hay también otras instituciones llamadas parlamentos o también ayuntamientos, que son cosas distintas, que unas veces son, como sucede, por ejemplo, en Sicilia y Cerdeña, organismos que ejercen funciones similares a las Cortes, y otras
estos parlamentos o ayuntamientos son reuniones que a veces normalmente no las convoca el rey y que tratan de asuntos menores. O sea que la voz parlamento en ese sentido es equívoca. En Europa tenemos pues parlamentos, cortes o dietas como organismos políticos representativos. Pero ¿verdaderamente lo eran? ¿Verdaderamente las cortes eran representativas? Como es lógico, no lo fueron en el sentido de la representación política de un Estado democrático actual, pero sí en el sentido de dar voz a las ciudades o, en el peor de los casos, o por lo menos a las oligarquías urbanas que en todo caso constituían un poder diferenciado del rey. También, según hemos dicho, las cortes nacen cuando los representantes de las ciudades entran en las curias. Pero ¿por qué se incorporaron a esas asambleas? ¿Por qué se les convocó a estos ciudadanos dedicados al comercio que prosperaron económicamente inventando instrumentos de crédito como la letra de cambio, por ejemplo? ¿Y por qué les interesaba a esos nuevos ricos, como les llamó un ilustre historiador belga? ¿Por qué les interesaba a esos nuevos ricos incorporarse a unas asambleas de condes y duques y, en general, nobles y eclesiásticos? Hay que decir, y ya voy terminando, que cuando se desmoronó el antiguo régimen en vísperas de las Cortes de Cádiz, el tema principal y previo en Cádiz fue aclarar, tras el caos de la invasión francesa, el tema principal fue aclarar qué tipo de cortes se iban a poner en marcha. ¿Se iban a restaurar o restaurar modificadas las antiguas cortes medievales o se iba a inaugurar un nuevo modelo? Esto fue lo que discutieron con sus amigos ingleses un pequeño grupo de ilustrados españoles, y entre ellos un tal Lorenzo Calvo de Rozas, representante de Aragón en la Junta Central. Como es sabido de todos, la Junta Central era el gran organismo que concentraba todo el poder y toda la resistencia contra Francia. Pues bien, este Calvo de Rozas era el delegado de Aragón, el representante de Aragón en esa Junta Central. Y, por otra parte, en ese grupito de españoles que discutían qué es lo que había que hacer, había una persona para esta casa familiar, un asturiano, un sacerdote asturiano, llamado don Francisco Martínez Marina, quien habría de escribir una obra monumental, La teoría de las Cortes, probablemente la más erudita e importante que se haya escrito sobre las Cortes en la Europa occidental. Martínez Marina fue director de esta Real Academia y también diputado en las Cortes del Trienio Liberal. Luego, víctima de las represalias absolutistas, se refugió en Zaragoza, donde vivió muchos años, por cierto, y donde al final murió, pues, ya cuando, en los años 40 del siglo XIX. En los prolegómenos de las Cortes de Cádiz ya decía que se discutió ese problema o ese proceso de las nuevas Cortes, si era simplemente algo que había que restaurar o una cosa nueva, las Cortes del Estado liberal. Según pretendía, por cierto, algunos defendían las Cortes tradicionales, bueno, algunos, un señor que se llamaba Jovellanos, o sea que no era ningún despistado, ¿no? Y por otra parte, había quienes defendían unas Cortes representativas en base a la afirmación de la soberanía popular, que es exactamente lo que defendía el señor Calvo de Rozas. En ese proceso,
los que querían restaurar las cortes antiguas y jovellanos fueron ganando siempre, pero al final perdieron. Y en ese mismo proceso, los que defendían instaurar unas cortes que respondieran a la soberanía del pueblo, perdieron a lo largo de mucho tiempo, pero al final ganaron. Al final ganaron y así estamos hoy donde estamos. Teniendo en cuenta que las Cortes tienen como misión principal votar el subsidio económico y controlar el respeto a la ley y los fueros por el rey, exigiendo la reparación de los agravios o greusis, la controversia sobre qué fueron esas Cortes estamentales, que son las que en definitiva están recogidas en el libro, aboca a pronunciarse sobre su naturaleza jurídica, en lo que ha habido dos posiciones principales y extremas. La del propio Martínez Marina, para quien al legislar conjuntamente con el monarca las Cortes controlaron su poder y llegaron a encarnar una especie de soberanía popular, o en esa misma línea otro ilustre académico de esta casa, don Luis García de Valdeavellano. En todo caso, convendría advertir que esos autores se referían preferentemente a las Cortes de Castilla, pues las de Aragón sí tuvieron una más clara función colegislativa y ejercieron con firmeza el control de los excesos del monarca, discutiendo también las exigencias o peticiones económicas del servicio o subsidio. Recordemos, en fin, que esta especial fortaleza de las Cortes de Aragón tuvo mucho que ver con la forma de tomar los acuerdos, pues en los demás reinos estos acuerdos se adoptaban por mayoría, con lo cual la asamblea era más dúctil y en el fondo pues más manejable. Mientras en Aragón, al principio, no solo se exigía la unanimidad de los cuatro brazos, sino también la unanimidad dentro de cada uno de ellos. Por lo que si una sola persona disentía, se comunicaba a los otros brazos estar ese brazo parado, lo que suponía la paralización total de las Cortes. Esto que fue así hasta las Cortes de Tarazona de 1592, y fue así hasta esas Cortes porque en 1592 se introdujo un sistema más elástico, manteniendo la exigencia de la unanimidad de los brazos, pero considerando suficiente la mayoría de cada uno de ellos. Creo que estoy abusando del tiempo que se me ha concedido. La verdad que no se me ha concedido ninguno, pero supongo que debían ser 20 minutos, señora directora. Pero, en fin, voy a concluir recordando que comenzamos esta charla, que, por cierto, también es un parlamento, a tenor de la segunda acepción de la voz parlamento en el diccionario de la RAE. O sea que el parlamento son muchas cosas, incluso esta pequeña y modesta charlita. Pues bien, hemos comenzado, como digo, la intervención o esta presentación, que así se llamaba, con las primeras reuniones de las Cortes de Aragón recogidas en los primeros tomos de la colección y concluimos con las últimas del reinado de Fernando el Católico, lo que permite dos reflexiones, si me lo permiten ustedes, dos reflexiones paralelas y finales. La primera, decir que estudiadas brillantemente por los medievalistas las Cortes aragonesas medievales, se abre ahora, incluso con este acto, se abre ahora para los modernistas el reto de hacer algo parecido con las de la Edad Moderna. Y la segunda reflexión, que los dos últimos tomos de la colección recogen las Cortes Generales celebradas en la ciudad de Monzón en el reinado de Fernando el Católico
Y es que esas Cortes Generales de Monzón, las medievales y las de los Austrias, fueron de extraordinaria importancia, porque allí acudían las gentes, no solamente de Aragón, Cataluña o Valencia, a esas Cortes Generales de los reinos y el Principado, y no solamente acudían ellos, sino acudía el rey con la corte desde Madrid, embajadores, etcétera, etcétera. Esas Cortes de Monzón fueron en general muy positivas y, si me permiten el adjetivo, fueron también felices, si bien hubo algunas Cortes trágicas y desgraciadas, según fue el caso de las de 1585, en las que el terrible calor, como hoy aquí en Madrid, en las que el terrible calor y una enorme epidemia causaron numerosas víctimas, estando a punto de morir el propio Felipe II, quien, tras abandonar la ciudad, escribió a su hija Catalina el 2 de enero del año siguiente, del 86, desde Tortosa: querida, hasta aquí hemos venido buenos los que escapamos de Monzón. En todo caso, insisto, esa ciudad, junto al río Cinca, constituye un hito singular, no siempre suficientemente valorado, en la historia política de la Corona de Aragón y de España. En suma, que habría que reivindicar la importancia cultural y política de Monzón, y esto es lo que pide quien les habla, y ya les va a dejar de hablar, que no ha nacido precisamente en Aragón, pero sí en una querida ciudad a 18 kilómetros de Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio, por esta espléndida conferencia en que nos ha recorrido toda una historia apasionante. Muchas gracias y enhorabuena. Tiene la palabra don Ángel Sesma. Con la venia, señora directora. Autoridades, señoras y señores, gracias, maestro. Nos ha puesto muy alto el nivel a nosotros, al profesor Lalina y a mí, que hemos publicado solamente estas modestas cortes aragonesas en toda su magnitud. Pero yo voy a intentar hacer un poco, aunque no sé si tengo 20 minutos o 25, pero voy a intentar hacer un poco la historia de cómo se gestó y cómo se ha terminado de hacer esto, que al fin y al cabo pues no es que reclamemos nada especial, pero sí queremos hacer patente que no ha sido fácil y ha sido largo y laborioso. Debo empezar diciendo que hace casi 200 años, exactamente en 1834, los académicos de esta Real Academia de la Historia, que había sido fundada un siglo antes, en 1738, tomaron la decisión de emprender la edición de las actas de las Cortes de los reinos hispanos al considerarlas fuentes fundamentales para el conocimiento de la historia política y civil de los pueblos en los siglos medievales y modernos. Debo anotar, aunque supongo que muchos de ustedes, por no decir todos, lo sabrán de sobra, que en la Real Cédula de Felipe V, que fundaba la academia, esta academia, se establecía como causa y objetivo final de su creación el conseguir, y cito textualmente, aclarar la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia y conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultadas el descuido. En 1834 se vivían momentos particularmente convulsos en España. Habían transcurrido ya 20 años desde las Cortes de Cádiz y su constitución, durante los cuales, durante esos 20 años, se habían alternado cortos periodos llamados progresistas y liberales con otros de oscurantismo y represión.
La muerte de Fernando VII parecía agotar lo que hemos dado en considerar antiguo régimen, dando paso a la llamada Revolución Burguesa, al tiempo que los problemas sucesorios amenazaban, como de hecho ocurrió, con una guerra civil, la carlista, que influirá casi hasta nuestros días en el desarrollo político y social español. Era un momento en que se anunciaba una reforma política cuya pieza fundamental iba a ser la promulgación del Estatuto Real, por el que teóricamente la soberanía nacional era compartida por el rey y las Cortes, si bien de manera muy asimétrica, porque la convocatoria y disolución de estas Cortes correspondía al monarca, los asistentes eran pocos, no podían deliberar sobre asuntos que el rey no les hubiera presentado y sometido a su consideración, y la aprobación de las leyes siempre requería la sanción real, cuya decisión, en caso negativo, no debía razonar ni justificar. Resultaba, por tanto, perfectamente coherente que, de acuerdo con su estatuto fundacional y las circunstancias de su presente, los académicos se sintieran obligados a rescatar los precedentes históricos que pudieran servir de modelo a la regenerada práctica de celebrar cortes, y que lo quisieran hacer a partir de los escritos oficiales que recogían las actuaciones de las antiguas asambleas, facilitando con ello el mejor conocimiento de una institución cuyo pasado, oscurecido por el tiempo, la ignorancia y la malicia, podía plantearse como solución para dar salida a la situación política padecida desde hacía un tiempo. Además de la decisión en sí misma, varios aspectos llaman la atención en el desarrollo del proyecto emprendido por la Academia. Por una parte, que la inicial idea de publicar solo las actas de las Cortes de Castilla se transformará algún tiempo después en la voluntad de incluir las de todos los antiguos reinos de España que se habían integrado en el conjunto de la nación española, reconociendo así la diversidad anterior a la unidad y valorando por igual las peculiaridades que el centralismo, primero de los Austrias y después de los Borbones, habían procurado establecer. También destaca el interés por profundizar todo lo posible en los periodos más tempranos y en los conceptos formativos, es decir, remontar en cada uno de los espacios a los más antiguos y las formas de representación más inicialmente establecidas. Pero era una representación, al fin y al cabo, que se situaba al lado de la monarquía para intervenir en la configuración del orden político y la aplicación del poder. Observando y analizando la evolución medieval que tendía a la apertura de la base social participativa, derivada de la incorporación de la sociedad ciudadana, se podía llegar a presentarlas como precedentes de esa primera burguesía que se estaba forzando a mitad del siglo XIX para la deriva progresista de España. Pero sin duda, junto a estos dos objetivos puede intuirse en la decisión de los académicos de 1834 y debe de destacarse la firmeza mostrada en la puesta en marcha del proyecto, mucho más decidida y resolutiva de lo que podía esperarse, emprendiendo su realización con inmediatas actuaciones en dos direcciones que en un plazo razonable mostraron resultados notables, y una tercera, iniciada algunos años después, que a pesar de ser interrumpida antes de su conclusión, igualmente aportó frutos muy oportunos en esos momentos. En primer lugar, las actas de las Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, recogidas en 7 gruesos volúmenes publicados entre 1861 y 1903, relativos a los siglos medievales, hasta bien entrados los modernos. En segundo lugar, simultáneamente en el tiempo, las del Reino de Castilla, de las que entre 1862 y 1918 se publicaron al menos 41 volúmenes correspondientes a los siglos modernos, que luego se fueron publicando posteriormente más volúmenes. Mientras que una tercera línea de publicaciones, iniciada algo después, en los años finales del siglo XIX, exactamente desde 1896, se dirigió a las Cortes de los antiguos reinos
de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña. Así reza al menos el título, aunque se dio por concluida esta edición en 1919 con la edición de 25 volúmenes, solo los correspondientes a las Cortes de Cataluña. Al impulso dado por la Academia en este sentido de las Cortes, fueron surgiendo después los grandes estudios de las Cortes que superaban al ya entonces clásico y magnífico Teoría de las Cortes de Martínez Marina, de Madrid, 1813, entre los que destacan, por ejemplo, los de las Cortes catalanas, de Coroleu y Pella, la larga introducción de Colmeiro a la edición de las Cortes de León y Castilla, y las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la moderna de Piskovsky, publicado en ruso en 1897 y solo traducido en español en 1930. Este entusiasmo inicial, que duró 50 años por lo menos, fue magnífico mientras duró, pero a partir de 1920 las dificultades de financiación para continuar esa ingente labor editorial ya realizada en buena parte para Castilla y León y para Cataluña, y también el menor interés que parece que despertaba la tarea que quedaba pendiente por realizar, es decir, de los otros reinos que no fueran León, Castilla y Cataluña, paralizaron mucho la atención de la Academia para emprender publicaciones de las actas de los restantes reinos. Y incluso puede decirse que las cuestiones parlamentarias referidas a tiempos anteriores, es decir, a los siglos medievales, tan apenas volvieron a ser objeto de investigación, hasta bastante tiempo después y tras notables acontecimientos que no hace falta recordar de mediados del siglo XX. El momento después de este paréntesis volvía a ser propicio para analizar las manifestaciones de representación y participación de la sociedad en las actividades políticas, pero lo que puso de manifiesto, en este momento se puso de manifiesto claramente, es el desequilibrio existente entre Cataluña y Castilla, por un lado, y Aragón, Valencia y Navarra, por otro, debido a que en estos carecíamos de las actas editadas. En Aragón, y yo voy a ir ya centrándome mucho en lo que significa esto y lo que, bueno, en cierta medida tuvimos que personalmente intervenir para conseguirlo. En Aragón fue don José María Lacarra quien intentó paliar esta carencia de las Cortes con la profesora María Luisa Ledesma. Y el primer grupo de becarios y colaboradores del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, que a lo largo de los años 70 realizamos varias campañas en el archivo de la Corona de Aragón para comprobar la existencia de los procesos aragoneses y proceder, con la colaboración de su director, don Federico Udina Martorell, a fotografiarlos para disponer en Zaragoza del material y completar el que se conservaba en el antiguo archivo del reino, muy maltratado por el tiempo y por los desastres ocasionados durante la Guerra de Independencia. Como consecuencia de ello, en estos años se pudo llegar a la edición de algún proceso emprendido por la profesora María Luisa Ledesma en la benemérita imprenta Anúbar de don Antonio Ubieto, y pensar a continuación en la tarea abandonada por la Real Academia, recogerla en Zaragoza y procurar continuar con las Cortes aragonesas. Sin embargo, lo cierto es que la falta de planificación general y de financiación impidió la continuidad de la empresa durante bastante tiempo. Hasta mitad de los años 80, y con motivo de la invitación del Consejo Regional de la Cerdeña a participar en la presentación del primer tomo de la colección de actas de las Cortes del Reino Sardo, Acta Curiarum Regni Sardini, aproveché la experiencia del proyecto anterior con don José María Lacarra y presenté una reflexión titulada ¿Podemos plantearnos la publicación de fuentes para el estudio de las instituciones parlamentarias con los mismos criterios de hace un siglo? Que me sirvió de base y modelo, incluido el título, como habrán podido observar, para volver a repensar no solo la necesidad de proceder a la edición completa de las actas medievales del Reino de Aragón
en gran parte ya catalogadas y microfilmadas en el Departamento de Historia Medieval de Zaragoza, sino a establecer unas líneas generales de cómo debería hacerse la transcripción y edición según mi criterio. Y de aquí hay que partir ya para hablar de lo que es la realidad palpable que hoy presentamos en este magnífico expositor que tenemos aquí, multicolor y cargado bueno, entre muchas cosas, de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Tras un largo camino que siempre hay que recorrerlo en estos casos, pero que siempre conté con la ayuda de un grupo de profesores, archiveros y becarios postdoctorales y predoctorales, constituimos el Grupo de Investigación CEMA, Centro de Estudios Medievales de Aragón, reconocido por la Universidad de Zaragoza, continuando la búsqueda iniciada por don José María de la Carra hasta lograr completar bastante en su integridad las actas conservadas de las Cortes medievales del Reino. Y tras preparar una primera muestra consistente en la transcripción en el año 2006 de las largas y conflictivas Cortes Generales de Monzón de 1375-76, que se presentó como modelo para demostrar lo que queríamos hacer y lo que éramos capaces de hacer a pesar de ser un grupo de jóvenes prometedores historiadores en el Departamento de Historia Medieval. Finalmente, el 27 de abril de 2007 se procedió a la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Obra Social de Ibercaja, hoy Fundación Ibercaja, las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón y la Universidad de Zaragoza, mediante el cual los primeros se encargarían de financiar la edición completa de la colección, la edición, y la universidad aportaba el trabajo de los profesores que constituíamos el grupo CEMA, ya reconocido como grupo de referencia. 20 años después de este convenio, 20 años después, la colaboración mantenida según lo que el convenio establecía, sin apenas interrupciones, aunque con las pausas impuestas por las dificultades del trabajo y las consabidas adaptaciones a las circunstancias de todo tipo de las entidades que nos financiaban, terminamos felizmente este año la colección completa. Al final, el total, cumplimos con los 16 tomos ya previstos, que forman una colección de 28 volúmenes y más de 12.000 páginas, en las que transcribimos el material oficial conservado de las actas y demás noticias y material documental de 57 reuniones de Cortes del Reino entre 1164 y 1514, además de las 15 Cortes Generales de la Corona, la primera de 1218 y la última de 1512-14, más las de 6 juntas de la Unión, reunidas entre 1283 y 1289, y los 2 parlamentos generales, uno de ellos el prolongado casi 2 años durante el interregno, a la muerte de Martín I, y completado con el compromiso de Caspe, y el otro Parlamento General en 1361 y 1362, también largo, durante el reinado de Pedro IV. Cada uno de los tomos va completado con los correspondientes índices de nombres, lugares y asuntos tratados, así como una presentación para ubicar el proceso en el momento histórico y las circunstancias concretas que rodeaban su celebración. De alguno de estos procesos, sobre todo los más tempranos, ya breves de por sí, solo conservamos fragmentos o referencias a cuestiones puntuales tratadas, como pueden ser cartas de convocatoria, fueros o actos de corte aprobados y registrados. De otros, los procesos conservados, custodiados en el archivo real o del reino o en cualquiera de los archivos de la geografía española e incluso en el sur de Francia, nos constan que han sido custodiados durante siglos, deteriorados por el tiempo, pero los centenares de folios que hemos encontrado de casi todos ellos nos han permitido
que comprobar, demostrar y contar todas las cuestiones abordadas durante las reuniones, que en algún caso se pudieron prolongar durante incluso años. La edición completa, tal como fue pensada, constituye una colección homogénea y bien dispuesta de los registros oficiales de las Cortes y toda la documentación anexa, lo que permite sin duda un estudio en profundidad de las transformaciones políticas del Reino de Aragón desde sus orígenes hasta finales del siglo, el primer decenio del siglo XVI. Comenzaron por reuniones de los representantes de ciudades y villas, con algunas jerarquías eclesiásticas, miembros de la nobleza, y después, poco a poco, a lo largo del siglo XIII, se fueron incorporando todas las formalidades que nos acabamos de enterar perfectamente por la exposición que nos acaba de hacer el profesor Escudero, siempre en forma de hacer más difícil el desarrollo de las reuniones, pero hacerlas mucho más asequibles en las relaciones entre el rey y las Cortes. Bien, en definitiva, lo que pensamos en su momento lo hemos cumplido, y nuestra misión, y le dejamos el testigo ya, hemos cumplido nuestra misión, y dejamos el testigo para que los compañeros de Historia Moderna, como también acaba de decir el doctor Escudero, continúen la apasionante obra que hemos hecho nosotros. La variedad de asuntos tratados es enorme. Procuraré abreviar lo más posible porque se nos está pasando ya el tiempo, pero lo que sí es cierto es que a lo largo de todas estas páginas podemos ver perfectamente cómo va evolucionando las decisiones del gobierno, participando decisivamente en la creación y modificación de impuestos, la organización del sistema monetario, el reclutamiento de tropas, su financiación para los distintos conflictos de la corona y realizar con precisión los censos nominales, los dos grandes censos nominales fogajes que se conservan del reino en 1405 y 1495 están copiados en estas mismas páginas. Bueno, evidentemente el trabajo de documentación ha sido laborioso, muy difícil, ha sido realizado con el cuidado que toda la transcripción se merece para que luego se conviertan en páginas legibles y que trascienda de la letra al conocimiento del historiador, y a veces son fragmentos que no aportan demasiado aisladamente, pero que unidos varios de ellos nos dan una visión del proceso de Cortes bastante general. Todos estos trabajos han sido realizados bajo la dirección del que hoy les está hablando y del profesor Carlos Laliena, que hemos dirigido durante todo este tiempo, desde el primer volumen del año 2007 hasta el último de este mismo año. Hemos dirigido a un amplio equipo de historiadores y archiveros, historiadoras y archiveras también, evidentemente, cuyos nombres me gustaría citar aquí uno a uno, pero que por cuestión de tiempo me limitaré a dejar constancia de los que han tenido responsabilidad de coordinar y dirigir alguno de los tomos editados. Guillermo Tomás Faci, Mario Lafuente, María Teresa Iranzo, Germán Navarro Espinac, Cristina Monterde y Blanca Ferrer. Todos ellos deben ser justamente reconocidos por su esfuerzo desinteresado, absolutamente desinteresado, y la admirable vocación mostrada. Y así constan en la publicación. Además de buscar y desentrañar secretos del archivo, han colaborado en las transcripciones, las correcciones, la confección de índices y todos los pasos para llevar a feliz término el excelente trabajo que ahora presentamos. La maquetación e impresión de los volúmenes han sido encomendadas a empresas zaragozanas de primer orden y el diseño de las cubiertas fue generosamente ofrecido por el artista José Luis Lasala, recientemente fallecido. En este momento puedo anunciar también que toda la colección de estas actas de Cortes medievales, de este Acta Curiarum Regni Aragonum, está ya accesible por internet
en los servidores del Gobierno de Aragón, pudiendo consultarse gratuitamente, en un programa especialmente preparado por Guillermo Tomás Faci, actualmente facultativo de la Corona, en el Archivo de la Corona de Aragón. Finalmente, no quiero concluir sin volver a expresar en nombre de todo el grupo la vital importancia de la generosa ayuda del Gobierno de Aragón, de la Fundación Ibercaja, de la Mesa de las Cortes y de la Institución de Justicia, para que este proyecto, de una magnitud cultural difícil de exagerar, haya llegado a su término. Igualmente, agradecer el respaldo que siempre hemos sentido de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y del Rectorado de la Universidad de Zaragoza y, por supuesto, la acogida de la Real Academia de la Historia y de su directora, doña Carmen Iglesias, cuyos miembros nos inspiraron hace casi 2 siglos la misma empresa que, con muchos más medios técnicos que ellos tuvieron, hemos continuado y culminado. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, don Ángel Sesma. Enhorabuena por este excelente trabajo y de recopilación y de los equipos que ha tenido. Y muy enhorabuena y muchas gracias. Tenemos las palabras de nuestro querido don José Luis Rodrigo como director de la Fundación Ibercaja y sostenedor de nuestra propia academia, siendo uno de los protectores más cercanos. Muchas gracias. Gracias, directora. Excelentísima señora directora de la Real Academia de la Historia, excelentísima consejera de Cultura, Educación y Deportes del Gobierno de Aragón, autoridades, académicos, investigadores, patronos de la Fundación Ibercaja, presidente de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, señoras y señores, amigos, buenas tardes. Es para mí un honor inmenso, en nombre de Fundación Ibercaja, acompañarles esta tarde en la sede de esta insigne institución para celebrar uno de los hitos más notables de nuestra historiografía reciente, la culminación de la edición completa de las actas Cunarum Regni Aragonum, las actas de las Cortes del Reino de Aragón y de las Cortes Generales de la Corona durante el período medieval. Este proyecto nació hace ya 20 años, en 2005, fruto de una alianza ejemplar entre instituciones que creen firmemente en la cultura como palanca de cohesión social y de proyección de nuestro legado común. La Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el Justicia de Aragón, las Cortes de Aragón y nuestra Fundación Ibercaja firmaron entonces un convenio con un propósito claro y ambicioso. Y en este apartado, en este punto, quiero agradecer en ese momento, en la Caja de Ahorros, el presidente era don Manuel Pizarro, a quien quiero agradecerle no solamente como aragonés, sino también como director de la Fundación Ibercaja en este momento, que tenemos el honor de que pertenece al patronato de la Fundación Ibercaja, el que tomase la decisión tan importante por la que estamos hoy aquí. Una decisión importante, como otras tantas que se tomó en su mandato como presidente, hacia la cultura y el patrimonio de Aragón. Muchas gracias, Manuel. Poner al alcance de investigadores y ciudadanos en formato accesible y riguroso la transcripción completa de los documentos que recogen siglos de parlamentarismo, derecho y vida política en la Corona de Aragón. Gran trabajo. Hoy, 2 décadas después, presentamos orgullosos los 16 tomos de la serie que se desglosan en 28 volúmenes y más de 10.000 páginas, resultado de un trabajo monumental, minucioso y extraordinariamente meritorio. En ellos se recogen las deliberaciones y acuerdos de las Cortes desde el reinado de Alfonso II en 1164 hasta las últimas asambleas medievales bajo Fernando el Católico en 1515. Este no es solo un proyecto editorial, es una hazaña cultural de largo aliento que coloca a nuestra comunidad en el centro del pensamiento europeo sobre la historia del derecho, la participación política, la constitución institucional y la articulación del poder en la Edad Media. Y lo hace
desde el respeto más riguroso a las fuentes y con una vocación claramente divulgadora, gracias también a su disponibilidad íntegra en la red. Las Cortes medievales aragonesas nos revelan, estas actas, no eran meras ceremonias protocolarias, sino espacios vivos de negociación política, de resolución de agravios, de debate sobre impuestos, guerras, moneda, fueros, legislación y censos. A través de sus páginas asistimos a la construcción de una cultura política dialogada y compleja en la que ciudades, villas y estamentos reclamaban su voz ante el poder real. La guerra de los dos Pedros, el interregno que siguió a la muerte de Martín el Humano, el compromiso de Caspe, todos estos episodios capitales de nuestra historia están recogidos en las actas, ofreciendo un testimonio irreemplazable del espíritu de nuestro pasado. Nada de esto hubiera sido posible sin el talento y la perseverancia del Grupo CEMA, de los catedráticos José Ángel Sesma y Carlos Laliena, y del equipo de historiadores y archiveros, archiveras, que han invertido miles de horas en transcribir, traducir y contextualizar manuscritos medievales en textos legibles y útiles para el presente. A todos ellos, nuestro más sincero reconocimiento. En Fundación Ibercaja creemos que la cultura y el conocimiento son cimientos esenciales del progreso y por ello estamos profundamente orgullosos de haber acompañado esta empresa desde el primer día. Porque la historia no es una mirada nostálgica al pasado, sino una herramienta para entendernos mejor como sociedad y proyectar con solidez nuestro futuro. Gracias a esta edición, Aragón, la Corona de Aragón y España disponen hoy de una herramienta insustituible para el estudio de su evolución política, jurídica y social. Y lo hacen con el respaldo y la complicidad de esta casa, la Real Academia de la Historia, cuyo apoyo y acogida representan el mejor reconocimiento posible a la altura de lo que este proyecto merece. Permítame concluir con un sentimiento de gratitud y un mensaje de confianza. Cuando las instituciones trabajan juntas, cuando se cree en la cultura como bien común y cuando se piensa en el largo plazo, los resultados no son solo posibles, sino admirables. Muchas gracias. Muchas gracias. Es siempre emocionante las cosas que nos cuentan y las palabras a nuestra doña Tomasa Hernández Martín, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Muchas gracias, directora de la Academia de la Historia, presidente de la Fundación Ibercaja, académicos y amigos que habéis venido hoy a esta presentación de este magnífico trabajo. Habrán venido la mayoría por el interés por la historia o porque son amigos de Aragón. Hoy es un día muy feliz, profesor Ángel Sesma y Carlos Laliena. Hoy debería estar aquí el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Adquirió un compromiso personal de asistir a este acto, pero el condominio de la vida política le ha impedido asistir. Vengo en su nombre, vengo a dar las gracias por el trabajo que se ha hecho. Es la prueba de, como ha dicho el director de la Fundación de Ibercaja, es la prueba de que los grandes proyectos humanos necesitan alianzas de instituciones que se aunan para ese bien común. Ibercaja ha sido en Aragón una pieza fundamental para proyectos culturales. Muchísimas gracias. Habéis dinamizado la vida cultural y seguís colaborando en la vida cultural y en la vida educativa. La educación transforma la sociedad y esta obra responde a ese propósito.
una investigación de nuestra historia, un periodo de la historia que estamos muy interesados en que se conozca en las generaciones futuras. Habéis realizado una transcripción única, valiosísima, habéis facilitado el estudio de una época, la época medieval, 1164, hemos quedado hasta 1515, que para Aragón, el reino de Aragón, representa muchísimo. Nuestra singularidad en las Cortes, esos 4 brazos de que nos hablaba, son un ejemplo de que somos una singularidad. Estamos acostumbrados a los pactos, a los contrapoderes. Y eso creemos que ha sido fundamental para cuando Aragón cambió de mirada hacia el oeste, fuera posible la España que hoy tenemos. Aragón ha sido, y creo que estos libros serán testimonio de ello, ha contribuido fundamentalmente a lo que hoy es España. Queremos que quede constancia en la historia, tenemos un compromiso, el profesor Sesma es conocedor de ello, de que nuestra historia, nuestro patrimonio, luzca y sea conocido, y esta obra contribuye a ello. Muchísimas gracias, Ibercaja, muchísimas gracias a los profesores que hoy representan a ese gran equipo que ha trabajado para esta obra. Es una pena que no haya podido asistir el Justicia de Aragón, la titular del justiciazgo, porque una enfermedad le ha impedido asistir. La presidenta de las Cortes también te transmitirá seguramente ese agradecimiento, porque todas las instituciones unidas hemos sido capaces de, durante 20 años, perseverar en conseguir la obra que hoy tenemos. Muchas gracias a los que habéis asistido, en nombre también de mi gobierno y en el mío propio. Es un placer estar aquí y un privilegio que solamente mi condición de política ha hecho posible. Muchísimas gracias. Llegamos al final. Muchísimas gracias a todos los intervinientes, a todos los que han trabajado, a los equipos importantes y gracias a los profesores que hemos escuchado unos relatos históricos preciosos. Muchas gracias siempre a Ibercaja y, por supuesto, a Manuel Pizarro, que siempre nos ha protegido también. Y muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, doctora. Y levantamos la sesión, tenemos un cóctel, así que están ustedes invitados. Muchas gracias.